Hay algo que casi nadie te dice cuando eliges los colores de tu casa. Algo que no aparece en las revistas de decoración ni en los catálogos modernos, pero que según la sabiduría antigua ha estado influyendo en la vida de millones de personas sin que lo noten. Existe un color que hoy se considera elegante, sobrio, adulto, incluso seguro, y sin embargo actúa como un silencioso generador de estancamiento. No hace ruido, no provoca crisis inmediatas, no rompe nada de forma visible, simplemente apaga, enfría y bloquea. Y lo más delicado de todo es que muchas personas viven rodeadas de él, creyendo que están tomando una buena decisión. No se trata de superstición ni de una creencia superficial. Se trata de una observación profunda sobre cómo el entorno moldea la energía, la mente, con el tiempo, el destino. Porque tu casa no es solo el lugar donde duermes, es el espacio donde tu cuerpo baja la guardia, donde tu mente se relaja o se tensa, donde tu alma absorbe mensajes constantes sin que tú los filtres conscientemente. Cada pared, cada tono, cada objeto habla, y aunque no lo escuches con palabras, tu interior lo registra todo. Antes de avanzar, quiero que hagas algo muy simple, pero muy importante. Toma aire profundamente, no rápido, no mecánico. Inhala despacio y exhala con calma. Ahora mira a tu alrededor. No mires como quien revisa, sino como quien observa por primera vez. Y pregúntate en silencio, con honestidad, los colores que me rodean ahora mismo, ¿me transmiten expansión o me transmiten peso? ¿Hablan de movimiento o de pausa eterna? No respondas todavía. Solo deja que la pregunta se quede flotando dentro de ti. En la tradición de la Cábala, nada es neutro. Nada es meramente estético. Cada elemento que eliges para tu hogar está conectado con un tipo específico de luz espiritual. Los colores no son solo longitudes de onda, son canales. Canales que permiten que cierta energía fluya, o que, por el contrario, quede atrapada. Por eso, cuando una persona dice, no sé por qué me esfuerzo tanto y aún así nada avanza, muchas veces la respuesta no está únicamente en sus decisiones externas, sino en el escenario invisible que ha construido a su alrededor. El hogar, en la visión judía, no es un refugio pasivo del mundo exterior. Es un espacio activo, un pequeño santuario cotidiano, un lugar donde lo espiritual y lo material se encuentran en silencio, así como en el antiguo templo cada material, cada color y cada medida tenían un propósito específico. Tu casa también responde a las elecciones que haces, incluso a aquellas que parecen insignificantes. Cuando entras a tu hogar después de un día difícil, ese espacio amplifica lo que llevas dentro. Puede ayudarte a descargar el peso, o puede multiplicarlo sin que lo notes. Aquí aparece un concepto clave que muy pocas personas comprenden de verdad. En el judaísmo, la bendición financiera no se entiende como suerte ni como coincidencia. Se entiende como un flujo llamado parnasá. Y todo flujo necesita un canal limpio para circular. Cuando el canal está bloqueado, el agua no deja de existir. Simplemente no llega. Lo mismo ocurre con las oportunidades, las ideas, los encuentros correctos y las soluciones que parecen no aparecer nunca. El flujo está allí, pero el entorno no lo recibe. Muchas personas piensan que el dinero se bloquea por factores externos: la economía, el gobierno, la mala racha, la edad, el pasado. Y aunque todo eso influye, hay algo mucho más cercano y constante, que casi nadie revisa: el ambiente donde vive. Un ambiente frío, pesado, sin contraste, sin vida, crea una resonancia interna muy particular. No provoca dolor inmediato, pero instala una sensación sutil de cansancio, de apatía, de todo cuesta el doble. Y desde ese estado, incluso las buenas oportunidades se ven lejanas o inalcanzables. Por eso, antes de señalar directamente cuál es el color que más interfiere con este flujo, es fundamental que establezcas una intención clara, no como una frase bonita, sino como una decisión interna. Puedes decirlo en voz baja, o solo pensarlo con fuerza,
Mi hogar es un espacio que permite que la vida avance. Esta declaración no es un acto simbólico vacío. En la tradición hebrea, la palabra crea realidad. Primero se nombra, luego se manifiesta. Cuando alineas palabra, emoción y atención, comienzas a mover algo que estaba quieto. A lo largo de este recorrido, vas a descubrir que no todos los colores actúan igual. Algunos despiertan crecimiento, otros ordenan la mente, otros reavivan la fuerza vital, y también hay uno que, aunque no parezca peligroso, funciona como un freno permanente, no porque sea malo en sí mismo, sino porque sostiene una frecuencia de indefinición, de espera eterna, de vida en pausa. Entender esto no busca generar miedo, sino conciencia, porque cuando ves con claridad, recuperas poder. Tal vez ahora empieces a notar detalles que antes ignorabas. Una pared que siempre te pareció correcta. Un sofá que elegiste por seguridad. Un tono que asociabas con madurez. No te juzgues. Nadie nos enseñó a mirar el hogar desde esta perspectiva. Pero una vez que lo haces, algo se activa. La casa deja de ser solo un lugar donde estás y comienza a convertirse en un espacio que te acompaña o te frena. Y esa diferencia, aunque sutil, termina definiendo mucho más de lo que imaginas. Cuando empiezas a observar tu hogar desde este lugar más profundo, algo cambia casi de inmediato. No afuera, sino dentro. Lo que antes era solo una pared, un mueble o una elección de diseño, comienza a sentirse como un mensaje constante. Un mensaje silencioso que se repite todos los días, especialmente en esos momentos en los que bajas la guardia. Al despertar, antes de dormir, cuando revisas cuentas, cuando te sientas en silencio sin distracciones, allí es donde el entorno habla con más fuerza. En la cábala se enseña que la energía no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que sostienes de forma constante. Y tu casa es uno de los principales sostenes de tu estado interior. Por eso hay personas que, aun haciendo grandes esfuerzos, sienten que todo les cuesta el doble, no porque sean incapaces, sino porque viven inmersas en un clima que refuerza la idea de peso, de lentitud, de resistencia. No es algo dramático, es algo persistente, como remar siempre contra una corriente invisible. Piensa en esto por un momento. Cuando entras a un espacio lleno de vida, con luz, con contraste, con señales claras de cuidado, tu cuerpo responde sin pedir permiso. Respiras diferente. Tus hombros se relajan. Tus pensamientos se ordenan. Ahora piensa en un espacio opuesto, donde todo es denso, apagado, uniforme, donde no hay puntos de respiro. Allí el cuerpo se contrae, la mente se acelera o se apaga. La motivación se vuelve frágil. Nada de esto es casual. Es biología. Es psicología y, según la sabiduría ancestral, también es espiritualidad aplicada. El error más común es creer que estos efectos son solo emocionales y pasajeros. Pero cuando se repiten día tras día, año tras año, comienzan a moldear decisiones. Decisiones pequeñas al principio. Postergar una llamada, no insistir en una negociación, aceptar menos de lo que vales, evitar un cambio necesario porque no es el momento. Así es como el estancamiento se instala sin anunciarse. No llega como una tragedia, llega como una costumbre. Por eso la tradición judía insiste tanto en el concepto de orden. No solo orden físico, sino orden energético. Un hogar ordenado no es un hogar perfecto ni minimalista. Es un hogar donde cada cosa tiene sentido, intención y lugar, donde lo que permanece allí lo hace porque nutre, no porque pesa. Los colores cumplen un rol fundamental en este orden invisible, porque actúan como organizadores del campo emocional y mental de quienes habitan el espacio. Tal vez ahora empieces a comprender por qué hay casas donde el dinero parece entrar y salir con fluidez, incluso sin grandes lujos, y otras donde siempre falta algo. Aunque no haya carencias extremas, no se trata solo de ingresos, se trata de cómo se percibe el movimiento de la vida dentro de ese espacio.
Hay hogares que invitan al crecimiento y otros que, sin quererlo, invitan a la pausa indefinida. En este punto es importante aclarar algo. La cábala no propone eliminar todo lo que no sea positivo, ni vivir en una burbuja artificial de colores brillantes. No se trata de negar la realidad ni de forzar una alegría superficial. Se trata de coherencia, de crear un entorno que acompañe los procesos de la vida en lugar de sabotearlos. Un entorno que sostenga cuando hay cansancio y que impulse cuando hay oportunidades. Aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque descubren que han elegido ciertos colores buscando seguridad, sobriedad o madurez, sin darse cuenta de que esos mismos tonos estaban reforzando una narrativa interna de espera, de contención excesiva, de miedo al movimiento. No porque el color sea malo en sí mismo, sino porque fue elegido sin conciencia del mensaje que transmite. La sabiduría judía enseña que todo cambio real comienza con una toma de conciencia honesta, no con culpa, no con juicio, solo con claridad. Cuando ves con claridad, recuperas margen de acción, y ese margen, por pequeño que parezca, es suficiente para que algo empiece a desbloquearse, no de forma mágica, sino de manera progresiva y sólida. A partir de aquí, es fundamental entender que no todos los colores operan en el mismo nivel. Algunos trabajan sobre el crecimiento, otros sobre la dignidad, otros sobre el coraje, otros sobre la paz mental y otros sobre la capacidad de recomenzar. Cada uno cumple una función específica dentro del equilibrio del hogar. Cuando están presentes con intención, crean un circuito de soporte interno que se siente incluso en los momentos difíciles. Antes de identificar cuál es el tono que rompe ese equilibrio, es necesario reconocer cuáles son los pilares que lo sostienen, porque solo cuando conoces la estructura completa, puedes entender por qué una pieza desajustada afecta a todo el sistema. La casa, al igual que la vida, no colapsa por un solo error evidente, sino por una suma de pequeños desajustes sostenidos en el tiempo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de esto ya empezó a resonar en ti. Tal vez no tengas aún una respuesta clara, pero sí una sensación. Y esa sensación es suficiente para continuar. Porque cuando una verdad comienza a hacerse visible, ya no vuelve a ocultarse del todo. A partir de ahora, cada color que aparezca frente a ti va a empezar a decirte algo más. Y esa nueva forma de mirar será el primer paso para comprender por qué ciertos espacios impulsan la vida y otros la detienen sin hacer ruido. Para comprender realmente por qué un color puede abrir caminos o cerrarlos, es necesario ir un poco más profundo que la superficie visible. En la cábala, el mundo no se percibe como una suma de objetos aislados, sino como una red de conexiones constantes entre lo físico y lo invisible. Nada existe por separado. Todo recibe y transmite. Y los colores, aunque parezcan simples elecciones estéticas, funcionan como verdaderos moduladores de esa red. Cada tonalidad está asociada a un tipo específico de luz espiritual. No una luz metafórica, sino una cualidad energética concreta que se expresa a través de las sefirot. Estas sefirot no son conceptos abstractos lejanos, son patrones vivos que influyen en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Cuando eliges un color para tu hogar, estás eligiendo con qué tipo de energía convives a diario. Incluso cuando no eres consciente de ello. El problema es que la mayoría de las personas elige colores desde la mente racional, desde la moda o desde el miedo. Miedo a arriesgar. Miedo a equivocarse. Miedo a llamar la atención. Sí, busca lo neutro, lo seguro, lo que no molesta. Pero lo que no molesta tampoco impulsa. Lo que no incomoda nunca transforma. Y así. Sin notarlo, se construyen espacios que sostienen una vida correcta, ordenada, pero profundamente detenida. En la visión cabalística, el hogar actúa como un amplificador. Si hay claridad interior, la amplifica. Si hay confusión, también. Por eso dos personas pueden vivir situaciones económicas similares, sin embargo, experimentar resultados muy distintos.
Una encuentra salidas. Hay días. Ayudas inesperadas. La otra siente que todo se bloquea. El entorno no crea la realidad por sí solo, pero sí determina qué posibilidades se vuelven visibles y cuáles permanecen ocultas. Aquí aparece una distinción clave. No todos los colores bloquean por la misma razón. Algunos bloquean porque generan exceso de estímulo, otros porque apagan la vitalidad, otros porque inducen a la dispersión. Pero hay una tonalidad en particular que tiene un efecto más silencioso y persistente. No provoca caos. No genera conflicto. No llama la atención. Simplemente instala una sensación de suspensión permanente. Como si la vida estuviera siempre a punto de comenzar, pero nunca lo hiciera del todo. Antes de llegar allí, es importante entender que la cábala no demoniza ningún color de forma absoluta. Todo depende del contexto, de la intención y del equilibrio. Un mismo tono puede ser soporte o interferencia según cómo y dónde se use. Por eso el conocimiento no busca imponer reglas rígidas, sino despertar discernimiento. Cuando comprendes el lenguaje del color, recuperas la capacidad de dialogar con tu espacio en lugar de ser influida pasivamente por él. Observa cómo reacciona tu cuerpo cuando entras a ciertos lugares. Hay espacios donde el tiempo parece fluir de otra manera, donde las ideas aparecen sin esfuerzo, donde incluso las conversaciones difíciles se vuelven más claras. Y hay otros donde todo se vuelve pesado, repetitivo, denso, donde las decisiones se postergan y la motivación se diluye. La diferencia no siempre está en las personas. Muchas veces está en el campo que las rodea. La tradición judía enseña que la prosperidad necesita movimiento. No movimiento frenético, sino flujo constante. Cuando el flujo se interrumpe, la vida entra en modo de supervivencia. Se hace lo necesario para sostenerse, pero no para crecer. Y uno de los errores más comunes es intentar cambiar los resultados sin modificar el escenario que los produce. Se buscan soluciones externas sin revisar el ambiente interno que las recibe. Por eso este conocimiento ha sido transmitido durante generaciones. No como una teoría decorativa, sino como una herramienta práctica. Entender qué colores fortalecen y cuáles debilitan permite reorganizar el espacio de manera consciente, no para controlar la vida, sino para dejar de sabotearla sin querer. Porque muchas veces no es que falte esfuerzo, talento o intención, falta coherencia entre lo que se desea y lo que se sostiene diariamente. A medida que avances, vas a empezar a reconocer patrones. Vas a recordar casas, oficinas, habitaciones donde algo siempre se sentía detenido. Y tal vez empieces a conectar esa sensación con decisiones que no se tomaron, con proyectos que nunca avanzaron, con relaciones que se enfriaron lentamente, no como una acusación, sino como una revelación. Porque cuando una verdad se vuelve visible, deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad. En los próximos momentos, vamos a empezar a identificar las tonalidades que, según la sabiduría judía, actúan como puentes hacia la vida, el crecimiento y la claridad. Solo después de comprender esos pilares, será posible reconocer con total lucidez cuál es el color que rompe el equilibrio y por qué su presencia sostenida puede generar estancamiento y pérdida financiera sin que nadie lo advierta, conscientemente. En la cosmovisión judía, el hogar nunca fue entendido como un simple espacio funcional. No es solo un lugar donde se duerme, se come o se descansa. El hogar es un territorio vivo, un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. Un pequeño mishkan, un santuario cotidiano donde la presencia divina puede habitar si las condiciones son las adecuadas. Esta idea no pertenece al pasado ni a un mundo lejano. Es una comprensión profundamente práctica de cómo se construye la vida día tras día. En el antiguo templo, nada quedaba librado al azar. Cada material, cada medida, cada color tenía un propósito específico. No porque fueran bonitos, sino porque cumplían una función espiritual concreta. El oro no estaba allí para impresionar, sino para representar valor y servicio. El azul no era decoración, era recordatorio. El blanco no era vacío,
era potencial. Esa misma lógica se traslada al hogar moderno. Aunque hoy casi nadie lo sepa, tu casa responde energéticamente a las elecciones que haces dentro de ella, a lo que decides conservar y a lo que decides soltar, a lo que limpias y a lo que dejas acumular, a los colores que te rodean cuando estás cansada, cuando estás preocupada, cuando estás esperanzada. En lenguaje contemporáneo, el hogar funciona como una caja de resonancia. Amplifica lo que llevas dentro. Si hay claridad, la potencia. Si hay confusión, también. Por eso hay personas que, aun atravesando dificultades, sienten que su casa las sostiene. Y hay otras que, incluso en momentos estables, sienten que al llegar a casa algo se apaga. No es una sensación imaginaria. Es la respuesta natural de un cuerpo y una mente que están recibiendo señales constantes del entorno. Señales que dicen avanza, confía, descansa. O por el contrario, espera, contente. No te muevas demasiado. En la tradición judía se enseña que la presencia divina no habita en el caos ni en la desconexión. Habita donde hay intención, orden y conciencia. No se trata de perfección ni de lujo. Se trata de coherencia. Un hogar coherente es aquel donde lo que se ve acompaña lo que se desea, donde el espacio no contradice los anhelos internos, sino que los respalda silenciosamente. Cuando esta coherencia se rompe, comienzan a aparecer pequeñas fisuras, no grandes crisis, sino señales sutiles. Falta de energía al despertar, sensación de cansancio sin causa aparente, dificultad para concentrarse, decisiones que se postergan una y otra vez, conversaciones importantes que nunca encuentran el momento adecuado. Todo parece estar en pausa, como si algo estuviera esperando. Pero nunca llega. Aquí es donde muchas personas cometen un error fundamental. Intentan cambiar su vida sin revisar el escenario donde esa vida ocurre. Buscan motivación, técnicas, estrategias externas, sin darse cuenta de que vuelven cada día a un espacio que refuerza exactamente lo contrario de lo que desean. El hogar no causa los problemas, pero puede sostenerlos, y también puede ser la base desde donde comienzan a resolverse. El concepto de Mishkan aplicado al hogar moderno implica una responsabilidad silenciosa, no una carga, sino una posibilidad. La posibilidad de convertir lo cotidiano en un aliado. El café de la mañana, la mesa donde se come, el lugar donde se revisan las cuentas, la habitación donde se duerme. Todo puede convertirse en un punto de conexión o en un punto de fuga. Y los colores juegan un papel central en esta dinámica, no porque tengan poder por sí solos, sino porque dialogan constantemente con el sistema nervioso, con la emoción y con la intención. Un color puede invitar a expandirse o a contraerse, puede abrir o cerrar, puede sostener la esperanza o reforzar el agotamiento. Cuando comprendes esto, dejas de mirar tu casa como algo externo y empiezas a verla como una extensión directa de tu estado interior. A partir de aquí, el recorrido se vuelve más claro. Para entender por qué ciertos hogares facilitan el flujo de la prosperidad y otros lo bloquean, es necesario observar qué tipo de energía se está honrando en ese espacio. No desde el juicio, sino desde la honestidad. Porque solo cuando reconoces cómo has estado habitando tu propio territorio, puedes empezar a transformarlo con conciencia y propósito. En el judaísmo, la bendición financiera nunca fue entendida como un golpe de suerte ni como un premio arbitrario que cae del cielo. Existe una palabra muy precisa para describirla: parnasá. Y parnasá no es dinero en sí mismo. Es el flujo que permite que el sustento llegue de manera digna, constante y suficiente. Es un movimiento, y todo movimiento necesita un canal abierto para circular. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el problema es la falta de oportunidades, cuando en realidad el flujo está allí, pero el canal está interferido, como una señal de radio potente que no logra escucharse porque la antena está dañada. La transmisión no se detiene, pero la recepción falla. En la visión cabalística, el hogar es una de las antenas más importantes de ese flujo.
Parnassá responde a 3 elementos esenciales. El primero es el orden. No solo el orden visible, sino el orden interno que se refleja en el espacio. El segundo es la intención consciente, lo que en la tradición se llama kavaná. Y el tercero es el makom, el lugar físico. Cuando estos 3 elementos están alineados, el flujo encuentra camino. Cuando uno de ellos se debilita, la energía se dispersa o se estanca. Un hogar cargado, frío o desconectado actúa como un filtro que distorsiona la señal. No bloquea todo de inmediato, pero reduce la claridad. Las ideas llegan confusas, las decisiones se postergan, la motivación fluctúa, el esfuerzo aumenta, pero los resultados no acompañan. Con el tiempo, esta fricción constante desgasta, no porque la persona sea incapaz, sino porque vive en un entorno que no sostiene el movimiento natural de la vida. La sabiduría judía observa algo que hoy la psicología moderna comienza a confirmar. El ambiente moldea el comportamiento de forma profunda y silenciosa. Un espacio desordenado o energéticamente pesado no solo refleja un estado interno, también lo refuerza. Y cuando el estado interno se vuelve defensivo, temeroso o excesivamente cauteloso, la prosperidad se vuelve difícil de sostener, no por castigo, sino por incoherencia. Parnassá necesita expansión, necesita que la persona se sienta autorizada a avanzar, a proponer, a negociar, a pedir lo justo, a recibir sin culpa. Cuando el entorno transmite rigidez, frialdad o inmovilidad, esa autorización interna se debilita. El cuerpo se acostumbra a sobrevivir, no a prosperar, y desde allí, incluso las buenas oportunidades parecen riesgosas o inalcanzables. Por eso la cábala insiste en observar el hogar como un sistema vivo. No basta con trabajar la mente si el espacio contradice ese trabajo. No basta con repetir afirmaciones si el entorno sostiene mensajes opuestos. El flujo responde a la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que habitas. Cuando esa coherencia se rompe, el movimiento se ralentiza. Tal vez ahora empieces a entender por qué hay personas que, aún sin grandes ingresos, logran estabilidad y crecimiento, mientras otras, con más recursos aparentes, viven en permanente sensación de escasez. No se trata solo de números, se trata de cómo el entorno acompaña o sabotea la relación con el dinero. Un hogar alineado no garantiza riqueza inmediata, pero sí crea las condiciones para que el flujo no se interrumpa constantemente. Aquí aparece un punto clave. El estancamiento financiero rara vez llega como una caída abrupta. Llega como una pausa prolongada, como la sensación de estar siempre a punto de avanzar, pero nunca del todo. Proyectos que no terminan de concretarse. Ingresos que llegan y se van sin dejar estabilidad. Esfuerzos que no se traducen en crecimiento real. Este tipo de estancamiento tiene una raíz energética muy clara. Antes de identificar el color que intensifica este bloqueo, es fundamental comprender que Parnassá no se fuerza, no se persigue con ansiedad, se permite cuando el entorno está preparado para recibirla. Y preparar el entorno no es un acto superficial, es una decisión profunda de alinear el espacio con la vida que deseas vivir, no con la vida que temes perder. A partir de este entendimiento, los colores dejan de ser un detalle menor y se convierten en herramientas que pueden ordenar el campo energético, facilitar el flujo y devolver movimiento a lo que parecía detenido. Pero para usar estas herramientas con sabiduría, primero, es necesario conocer cuáles fortalecen el canal y por qué. Solo así será posible reconocer con claridad cuál es la tonalidad que lo interfiere y cómo comienza a manifestarse la pérdida cuando se sostiene en el tiempo. Dentro de este mapa energético que describe la cábala, hay una tonalidad que ocupa un lugar fundamental cuando hablamos de crecimiento real y sostenido. No de picos momentáneos seguidos de caídas, sino de avance constante. Ese color es el verde. El verde está vinculado a la vida que se renueva, a los procesos que maduran con el tiempo, a todo aquello que crece porque está bien enraizado y correctamente nutrido. En el lenguaje de la Sefirot,
El verde conecta dos fuerzas esenciales. Por un lado, el equilibrio interior, y por otro, la capacidad de avanzar sin destruirse. Es la energía que permite que algo se expanda sin perder estabilidad. Por eso, cuando una persona se siente estancada, confundida o paralizada después de una pérdida, el verde actúa como un recordatorio silencioso de que la vida no se detuvo, solo está esperando condiciones favorables para volver a moverse. Piensa en un árbol que da frutos. No produce porque tuvo suerte. Produce porque está plantado en el lugar adecuado. Recibe agua, luz Y, cuidado de forma constante. Nadie le exige resultados inmediatos. Pero nadie duda de que, si se mantiene vivo, dará fruto. Esa es exactamente la lógica que el verde introduce en un hogar. No promete milagros instantáneos, pero sí restablece la confianza en el proceso. En la tradición judía, se enfatiza algo muy concreto respecto a este color. No se trata de cualquier verde ni de cualquier forma. Lo ideal no es un tono artificial ni una imitación sin vida, sino una señal real de crecimiento. Una planta viva, algo que respira, que necesita atención, que responde al cuidado, porque la bendición no es pasiva, requiere participación consciente. Hay una enseñanza muy conocida en ciertas comunidades judías que ilustra este principio de forma clara. Se cuenta que un rabino visitó la casa de un comerciante que llevaba meses completamente arruinado. No había ventas. No había acuerdos. No había energía. Al entrar, el rabino notó algo más allá de las cifras. La casa estaba oscura, cargada, llena de polvo acumulado, muebles pesados, cortinas densas que apenas dejaban pasar la luz. No había una sola planta viva en todo el lugar. El comerciante esperaba consejos financieros, estrategias, contactos, pero el rabino dijo algo que en ese momento sonó absurdo. Antes de buscar el dinero afuera, trae vida adentro. Compra 7 plantas pequeñas. Coloca una en cada espacio principal de tu casa. Cuídalas todos los días durante 40 días. Como si fueran tus hijas. Luego vuelve a buscarme. El hombre obedeció no porque creyera, sino porque estaba desesperado. Y algo comenzó a cambiar. No de forma mágica. No de un día para otro. Al regar las plantas cada mañana, comenzó a ordenar papeles que llevaba meses evitando. Empezó a conversar de nuevo con su esposa sin la tensión constante. Recuperó energía para llamar a antiguos clientes. En el día 40, cerró un contrato que llevaba 6 meses bloqueado. El dinero no volvió porque la planta tuviera poder propio. Volvió porque el acto diario de cuidar algo vivo reactivó en él una mentalidad de crecimiento, de responsabilidad, de continuidad. El verde no solo transformó el espacio, transformó la relación interna con el proceso de prosperar. Cuando incorporas verde en tu hogar con intención, estás enviando un mensaje muy claro. Estoy dispuesta a crecer paso a paso. No busco atajos. No me rindo al primer obstáculo. Este mensaje, repetido todos los días, a través de un gesto simple, reordena la energía del entorno y, con el tiempo, abre el canal de Parnasá. Si hoy tu vida financiera se siente como un desierto árido, la invitación es sencilla y profunda a la vez. Trae al menos una señal de vida verde a tu casa. Hazlo conscientemente. Y mientras lo haces, declara en silencio algo simple y honesto. Así como esta planta crece. Doble así desde. Doble así desde. Que mi sustento también crezca. No como una exigencia, sino como una alineación. Este es solo el primer pilar. El crecimiento es necesario, pero no suficiente, porque crecer sin honor puede volverse agotador. Por eso, junto ao verde, existe otra tonalidad que la sabiduría judía considera esencial para que la prosperidad no solo llegue, sino que se sostenga con dignidad. Si el verde representa el proceso del crecimiento constante, el dorado representa el resultado visible de ese proceso, cuando está alineado con un propósito elevado. En la tradición judía,
El oro nunca fue un símbolo de ostentación vacía. Fue siempre un material reservado para aquello que merecía honor. Por eso aparece en el Mishkan, en los utensilios sagrados, en las coronas, en los detalles que recordaban que lo valioso debe ponerse al servicio de algo más grande que el ego. Traer dorado al hogar no tiene que ver con aparentar riqueza, ni con llenar el espacio de brillo sin sentido. Tiene que ver con establecer un vínculo sano con el dinero. Un vínculo donde el sustento no es motivo de culpa ni de miedo, sino una herramienta digna que permite sostener la vida, cuidar a otros y construir estabilidad. Cuando el dinero se honra, fluye con más facilidad. Cuando se teme o se desprecia, se vuelve inestable. Existe un lugar específico del hogar donde esta energía se vuelve especialmente sensible. La cocina. En la visión judía, la cocina no es solo un espacio funcional. Es uno de los corazones espirituales de la casa. Allí se transforma la materia en alimento. Allí se prepara lo que sostiene el cuerpo y, simbólicamente, la vida. Por eso, todo lo que ocurre en ese espacio tiene un impacto profundo en la percepción del sustento. Colocar un detalle dorado en la cocina con intención consciente puede funcionar como un ancla de prosperidad. No importa su tamaño ni su valor económico. Lo que importa es la intención que lo acompaña. Cada vez que lo ves, tu mente registra un mensaje sutil pero constante. El sustento es digno. El dinero tiene un propósito. No es enemigo ni salvador. Es aliado. La Cábala enseña que la intención cambia la energía del objeto. Un mismo elemento puede ser neutro o poderoso según la conciencia con la que se utilice. Por eso, no se trata de decorar, sino de consagrar. Un pequeño marco dorado, una cuchara, un recipiente. Cualquier objeto sencillo puede convertirse en un recordatorio diario de una relación más sana con el dinero. Hay una práctica muy simple que resume este principio. Elige un objeto pequeño de color dorado. Lávala con agua limpia, mientras mentalizas que estás retirando de ella toda energía de escasez. Luego sécala con un paño blanco y colócala en la cocina. En un lugar visible, preferiblemente cerca de donde preparas la primera comida o el café de la mañana. Durante 7 días, al comenzar el día, toca ese objeto y di en voz baja una frase breve, sin dramatismo, que hoy el sustento llegue con facilidad, honor y bendición. No necesitas repetirlo muchas veces ni creerlo con fuerza exagerada. Basta con la constancia. Este gesto diario comienza a reprogramar la forma en que percibes el dinero. Deja de ser una fuente constante de ansiedad y se convierte en un elemento integrado a la vida. Con el tiempo, notarás cambios sutiles. La manera en que tomas decisiones financieras pequeñas se vuelve más clara. La culpa disminuye. El miedo se suaviza. Empiezas a valorar mejor tu trabajo, a cobrar con mayor coherencia, a administrar con más conciencia. El dorado no trae riqueza por sí mismo, pero crea el terreno interno donde la prosperidad puede sostenerse sin destruirte. Sin embargo, el crecimiento y el honor no bastan si la vida pierde intensidad, si todo avanza, pero sin fuego. Por eso, la sabiduría judía reconoce otra fuerza indispensable para que la prosperidad sea realmente vivida y no solo acumulada. Una fuerza que despierta el coraje, la pasión y la voluntad de no rendirse cuando las cosas se enfrían. Hay una fuerza que muchas personas temen, pero que la tradición judía nunca consideró peligrosa cuando está bien canalizada. Es la fuerza del fuego interno, la energía que impulsa, que despierta, que saca a la persona de la inercia. Esa fuerza se expresa a través del color rojo, no el rojo de la ira descontrolada ni de la violencia, sino el rojo de la vida que pulsa, del coraje que se enciende cuando algo dentro se niega a apagarse. En el lenguaje de la Sefirot, el rojo está vinculado a la energía de la acción, a la capacidad de poner límites, de tomar decisiones, de decir sí cuando corresponde y no cuando es necesario. Muchas personas viven años enteros en una especie de tibieza constante. Nada es completamente malo, pero nada es verdaderamente vivo. El trabajo se sostiene. La relación continúa.
La rutina avanza, pero el entusiasmo se diluye, y sin darse cuenta, el hogar se convierte en un escenario de supervivencia, no de expansión. Dentro de la tradición judía, el fuego siempre tuvo un lugar sagrado, la alama del Shabbat, el fuego del altar, la luz que no debía apagarse por completo. El fuego no era destrucción, era presencia, era señal de que la vida estaba activa. El rojo, utilizado con conciencia en el hogar, cumple esa misma función simbólica. No invade, no domina, despierta. Este color tiene un vínculo especial con las relaciones, en particular con la pareja. Cuando una relación se enfría, rara vez sucede de un día para otro. Ocurre lentamente, por acumulación de silencios, de rutinas sin alma, de conversaciones postergadas. El rojo, colocado de forma estratégica, actúa como un recordatorio visual de que el vínculo necesita calor, intención y presencia. Existe una enseñanza antigua transmitida entre mujeres judías que pocas personas conocen hoy. Cuando una pareja sentía que la relación se volvía distante, la recomendación no era discutir más ni forzar soluciones. Era crear un punto de anclaje para el fuego. Colocar algo rojo en la habitación, pero no cualquier objeto. Algo que tuviera significado compartido. Un recuerdo, una imagen, una vela que ambos pudieran ver todos los días. Ese objeto no resolvía los problemas por sí solo, pero cumplía una función profunda. Recordaba cada noche y cada mañana que el vínculo merecía ser cuidado, que el amor no se sostiene solo con costumbre, sino con actos conscientes. Este recordatorio, acompañado de al menos una conversación honesta por semana, reactivaba la disposición interna a luchar por la relación en lugar de rendirse en silencio. El rojo, en este contexto, no es un color agresivo, es un llamado a la vida, a no dejar que las cosas mueran por falta de atención, a recuperar la energía necesaria para actuar cuando el miedo invita a quedarse quieta. En el plano financiero, esta misma energía se manifiesta como coraje para negociar, para pedir lo justo, para tomar decisiones que implican movimiento. Un hogar completamente apagado en tonos fríos puede sostener estabilidad, pero difícilmente sostenga pasión. Y sin pasión, la vida se vuelve mecánica. El rojo, usado en pequeños detalles, devuelve intensidad sin desordenar. Un cojín, una obra de arte, una vela encendida con intención. No se trata de cantidad, sino de significado. Cuando incorporas esta energía al hogar, algo comienza a cambiar en tu postura interna. Te vuelves menos pasiva, menos resignada, más presente. Y esa presencia se refleja en todas las áreas de la vida. El dinero responde al movimiento. Las relaciones responden al calor. La vida responde a la energía que eliges sostener. Pero la acción sin calma puede convertirse en impulso ciego. El fuego sin contención puede agotar. Por eso, junto al rojo, la sabiduría judía reconoce la necesidad de otra fuerza complementaria. Una fuerza que ordena, aquieta y permite tomar decisiones desde la claridad, no desde el pánico. Si el rojo despierta la acción y el movimiento, el azul introduce una cualidad indispensable para que ese movimiento no se vuelva caótico. El azul es el color de la calma profunda, de la claridad mental y de la fe serena. En la tradición judía, el azul está íntimamente ligado al cielo y al mar, a aquello que recuerda al ser humano que no está solo, y que existe un orden más grande sosteniendo la realidad. El azul aparece en el hilo del tzitzit como un recordatorio constante de la presencia divina y de los principios que orientan la vida. No es un color decorativo. Es un recordatorio. Cuando se incorpora al hogar con intención, cumple la misma función. Invita a detenerse, a respirar, a mirar más allá de la urgencia inmediata. En un mundo saturado de estímulos, notificaciones y exigencias constantes, el azul crea pequeñas islas de silencio donde el alma puede descansar. Este color es especialmente adecuado para espacios donde se toman decisiones importantes, lugares de estudio, de lectura,
de reflexión. No porque tenga un poder mágico, sino porque induce un estado interno donde la mente se organiza y la ansiedad pierde fuerza. Y la ansiedad es uno de los mayores saboteadores de la prosperidad. No por falta de capacidad, sino porque empuja a decidir desde el miedo. Existe una historia real que ilustra con claridad este principio. Un hombre de 52 años, empresario, estaba al borde de perder la empresa que había construido durante 2 décadas. Deudas acumuladas, conflictos con socios, decisiones tomadas desde la desesperación. Su casa reflejaba ese estado interno. Colores mezclados sin criterio. Objetos acumulados. Ningún espacio de silencio. Todo hablaba de urgencia y caos. Un amigo cercano, conocedor de la tradición judía, le sugirió algo que en ese momento pareció absurdo. Antes de intentar salvar la empresa, crea un rincón azul en tu casa. Un espacio donde no entren el teléfono, las preocupaciones ni las demandas externas, solo tú y la pregunta esencial: ¿qué es realmente importante sin muchas opciones? El hombre aceptó. Transformó un pequeño rincón del balcón en un refugio sencillo. Pintó una pared de azul claro. Colocó una silla cómoda. Una mesa pequeña. Un cuaderno y una pluma. Durante 30 días. Cada atardecer. Se sentaba allí 20 minutos en silencio. Al principio, solo surgían frustración y miedo. Pero con el tiempo, comenzaron a aparecer ideas. Ideas que antes no podía ver porque la ansiedad ocupaba todo el espacio mental. Conversaciones que necesitaba tener. Deudas que podía renegociar. Ayudas que podía pedir sin vergüenza. El rincón azul se convirtió en el lugar donde las decisiones dejaban de ser reacciones impulsivas y pasaban a ser elecciones conscientes. La empresa no se salvó de un día para otro. Se volvió más pequeña, más sólida, más realista, pero se salvó. Y el rincón azul sigue allí hasta hoy. No como decoración, sino como recordatorio de una lección fundamental. Las decisiones tomadas en paz son siempre más inteligentes que las decisiones tomadas en pánico. El azul no acelera el flujo de dinero. Lo ordena. No genera oportunidades por sí solo. Pero permite reconocerlas cuando aparecen. En un hogar donde existe al menos un espacio de calma. La mente descansa lo suficiente como para ver con claridad. Y la claridad es una forma de riqueza que precede a todas las demás. Sin embargo, la calma sin renovación puede volverse estancamiento. Por eso, junto al azul, la sabiduría judía introduce otra tonalidad esencial. Un color que no calma ni activa, sino que purifica y permite comenzar de nuevo cuando el peso del pasado se vuelve demasiado grande. En la tradición judía, el blanco nunca ha sido un color vacío. Tampoco es un simple fondo neutro. El blanco representa la posibilidad antes de tomar forma. La luz pura antes de dividirse en matices. Es el color del reinicio consciente. Del momento en que todo puede volver a escribirse sin cargar con lo anterior. Por eso está profundamente ligado a Yom Kippur, al talit, a los espacios donde la persona se presenta sin máscaras, con la intención de limpiar y recomenzar. Cuando el blanco se introduce en el hogar con conciencia, actúa como una pausa sagrada, no una pausa de huida, sino de preparación. Es el momento en que la vida se detiene lo suficiente como para soltar lo que ya no sirve. En muchos hogares judíos, la mesa de Shabbat se cubre con un mantel blanco impecable, no por estética, sino como símbolo. Incluso después de una semana caótica, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Traer blanco a un espacio es como presionar un botón interno de reinicio. Pero el efecto no depende del color en sí, sino de la intención que lo acompaña. Pintar una pared de blanco sin conciencia puede crear frialdad. Puede volver el ambiente impersonal, distante, casi hospitalario. El blanco sin vida alrededor se vuelve vacío. En cambio, el blanco consagrado se convierte en potencial. La sabiduría judía enseña que la palabra moldea el ambiente. Unir color, gesto y palabra crea un contrato energético con el espacio que habitas. Cuando introduces blanco y lo acompañas de una declaración simple y honesta,
algo se reorganiza. Puedes decir algo tan sencillo como que este espacio sea liberado de todo lo que ya no me sirve. Que aquí comiencen conversaciones más claras. Decisiones más sabias. Nuevos comienzos. En la Cábala, el blanco está asociado a la sefirá de Keter. La corona, el punto más alto desde donde desciende toda la energía hacia las demás sefirot. Usar blanco con intención es crear un puente directo con esa fuente de renovación. No como una súplica, sino como una alineación, como quien limpia un terreno antes de volver a sembrar. Sin embargo, ningún color actúa de forma aislada. El blanco necesita diálogo. Combinado con verde, activa una renovación viva. Con dorado, aporta pureza con dignidad. Con rojo, reinicia con coraje. Con azul, crea una paz cristalina. El blanco solo es potencial. En combinación, se convierte en movimiento. Muchas personas sienten el impulso de cambiar todo de golpe cuando descubren este conocimiento. Pintar, comprar, reorganizar. Pero la tradición es clara. No se trata de cantidad, sino de conciencia. Un solo elemento blanco, colocado con intención, puede ser más poderoso que una habitación entera cambiada sin presencia. El efecto no es inmediato, pero es profundo. Este color tiene una función esencial cuando la vida se siente saturada, cuando el pasado pesa demasiado, cuando las decisiones se toman desde la culpa o el cansancio. El blanco abre espacio, permite soltar, permite respirar. Y desde ese espacio, algo nuevo puede comenzar a tomar forma sin forzar. Con estos 5 pilares ya establecidos, el crecimiento del verde, el honor del dorado, el fuego del rojo, la calma del azul y el reinicio del blanco, el mapa comienza a completarse. Ahora es posible comprender por qué existe una tonalidad que entra en conflicto directo con todos ellos. Un color que no crece, no honra, no enciende, no aquieta y no renueva. Un color que sostiene la vida en un punto muerto silencioso. Ahora que los pilares están claros, el contraste se vuelve inevitable. Cuando sabes cómo se siente un espacio que permite crecer, honrar, encender, aquietar y recomenzar. También puedes reconocer con mayor nitidez aquello que interrumpe todo ese circuito. Existe una tonalidad que entra en choque directo con estas 5 fuerzas. No porque sea llamativa ni extrema, sino precisamente por lo contrario. Porque parece segura, discreta, madura. Porque se disfraza de neutralidad mientras instala una sensación de pausa permanente. Ese color es el gris oscuro. En la superficie, el gris oscuro se asocia con elegancia, minimalismo, sobriedad. Se presenta como una elección adulta, moderna, correcta. Pero en el lenguaje simbólico de la Cábala, este tono se aproxima peligrosamente a una zona de indefinición. No es luz ni sombra clara. Es un punto intermedio donde nada termina de nacer y nada termina de morir. Un crepúsculo constante que mantiene la energía atrapada. Es importante aclararlo con precisión. La tradición judía no demoniza el negro. El negro tiene su lugar como color de límite, de enfoque, de seriedad. El problema del gris oscuro es distinto. No delimita, no enfoca, no ordena, disuelve el contraste. Apaga la vitalidad de los otros colores y crea un clima emocional que se acerca a la apatía. Y la apatía es una de las grandes enemigas de la prosperidad. Cuando este tono domina paredes enteras, techos, sofás grandes o cortinas pesadas, comienza a generar una sensación difícil de describir, pero fácil de reconocer. Cansancio sin causa aparente, falta de entusiasmo, días que se repiten sin impulso, conversaciones que giran siempre sobre los mismos problemas. No hay tragedias, pero tampoco hay avance. La vida entra en modo espera. Desde el punto de vista cabalístico, este tipo de gris conversa con una idea muy delicada: la luz aprisionada, potencial que no se convierte en acción. Recursos que existen, pero no se activan. Ideas que surgen, pero nunca se concretan. Personas que trabajan,
Se esfuerzan, cumplen, pero sienten que todo se mueve con dificultad excesiva. El entorno no provoca el problema, pero lo sostiene. Muchas personas viven años dentro de espacios dominados por este color sin darse cuenta del impacto que tiene. Se acostumbran a la sensación de peso. Confunden estabilidad con estancamiento. Creen que la falta de movimiento es madurez, cuando en realidad es resignación silenciosa. Y desde ese estado, incluso cuando aparecen oportunidades, no hay energía suficiente para tomarlas. Tal vez mientras escuchas esto, una imagen específica haya cruzado tu mente. Una pared, un sillón, una habitación completa. No es casual. El cuerpo reconoce antes que la mente. Y no se trata de culpa. Se trata de conciencia. Porque el gris oscuro no arruina la vida de un día para otro. La enfría lentamente. La vuelve predecible. Contenida. Sin riesgo. Y sin riesgo, no hay crecimiento real. En términos financieros, este clima se traduce en decisiones excesivamente conservadoras. Miedo a invertir. Dificultad para pedir lo justo. Tendencia a aceptar menos de lo que se merece. No porque la persona no valga, sino porque el entorno refuerza una narrativa interna de contención permanente. De no moverse demasiado para no perder lo poco que hay. Este es el punto exacto donde muchas personas sienten incomodidad. Y esa incomodidad es una señal valiosa. Indica que algo está siendo visto con claridad por primera vez. El gris oscuro deja de ser solo un color y comienza a revelarse como un estado que puede transformarse, pero que primero necesita ser reconocido sin autoengaño. Resulta revelador observar cómo el gris oscuro se volvió tan dominante en la vida moderna. No llegó por casualidad. Llegó como respuesta a un mundo saturado de estímulos, de exigencias constantes, de presión por rendir y demostrar. Frente a ese ruido, muchas personas buscaron refugio en lo neutro, en lo que no sobresale, en lo que no exige. El gris ofreció una promesa silenciosa de control y seguridad, pero esa promesa tiene un costo que rara vez se menciona. En términos sociales, el gris oscuro se asoció con profesionalismo, seriedad, madurez emocional, se convirtió en el color de oficinas, edificios, salas de espera, departamentos urbanos, espacios donde se espera, se cumple, se aguanta, no espacios donde se sueña, se crea o se expande. Poco a poco, ese lenguaje se trasladó al hogar sin que nadie lo cuestionara. Así. Muchas casas comenzaron a parecer extensiones del estrés cotidiano en lugar de refugios que lo alivian. El cuerpo humano no está diseñado para vivir en suspensión permanente. Necesita señales claras de inicio, de avance, de cierre. Cuando el entorno transmite indefinición constante, la mente se acostumbra a postergar, no por pereza, sino por agotamiento. El gris oscuro no provoca alarma, pero sí erosiona la motivación, y cuando la motivación se debilita, la vida se vuelve reactiva, se responde a lo urgente, pero se pierde de vista lo importante. Este fenómeno se observa con frecuencia en personas que sienten que su vida está bien, pero no plena. No hay grandes crisis, pero tampoco entusiasmo. No falta lo básico, pero nunca alcanza para avanzar con tranquilidad. El dinero entra y sale. Las relaciones se sostienen. El trabajo continúa. Pero todo parece girar en círculos. Esta sensación de rueda infinita es una de las huellas más claras del estancamiento sostenido. La Cábala describe este estado como una desconexión progresiva entre el potencial y la acción. No porque el potencial haya desaparecido, sino porque no encuentra un canal claro para manifestarse. El gris oscuro, al eliminar contrastes, elimina dirección y sin dirección. La energía se dispersa o se apaga. El entorno deja de empujar suavemente hacia adelante. Es importante comprender que este efecto no se limita a personas sensibles o espirituales. Afecta a cualquiera que pase largas horas en un ambiente que refuerza la inmovilidad. Incluso quienes se consideran racionales o poco influenciables
comienzan a experimentar decisiones más conservadoras, menor tolerancia al riesgo, dificultad para imaginar escenarios distintos. El entorno moldea la percepción del futuro sin pedir permiso. Por eso, muchas personas confunden prudencia con miedo. Creen que están siendo responsables cuando en realidad están reaccionando a un campo emocional que les pide no moverse. El gris oscuro no grita detente. Susurra no es el momento una y otra vez, hasta que la vida entera parece quedar en pausa. Reconocer este mecanismo no busca generar rechazo hacia el color ni culpar decisiones pasadas. Busca devolver soberanía. Porque cuando entiendes por qué te sientes de cierta manera en tu propio espacio, recuperas la capacidad de intervenir conscientemente. Y esa intervención no siempre requiere cambios drásticos. A veces comienza con un gesto pequeño, pero cargado de intención. La buena noticia es que ningún entorno es definitivo. Ningún color tiene poder absoluto sobre una vida. El estancamiento no es una condena. Es una señal. Una invitación a revisar, ajustar y reactivar. Y cuando esta revisión se hace con honestidad, sin dramatismo, el cambio comienza a sentirse incluso antes de ser visible. Cuando se reconoce el efecto del gris oscuro, surge casi de inmediato una pregunta práctica. ¿Y si no puedo cambiarlo? ¿Y si vivo de alquiler? ¿Y si comparto el espacio con otras personas que no creen en esto? La sabiduría judía responde a estas inquietudes con una enseñanza profundamente liberadora. La transformación no comienza donde tienes control total. Comienza exactamente donde sí tienes soberanía. No necesitas gobernar todo el espacio para empezar a cambiar la energía. Basta con un territorio pequeño, pero consciente. Un rincón. Una mesa. Una pared parcial. Un objeto. En la tradición, incluso el templo más sagrado comenzó con medidas precisas y espacios delimitados. Lo pequeño, cuando está cargado de intención, se vuelve poderoso. Si no puedes pintar una pared gris oscuro, puedes suavizarla. Una tela, un cuadro, una manta con vida y contraste pueden romper la sensación de peso. Si el sofá es grande y dominante, una cubierta clara o un cojín con color consciente introduce movimiento visual y energético. El objetivo no es esconder, sino dialogar. El entorno responde cuando percibe intención clara. Las plantas vivas son una de las herramientas más accesibles y efectivas. Colocar verde delante del gris no es solo una decisión estética, es un acto simbólico fuerte. Vida frente a estancamiento. Crecimiento frente a pausa. Cada hoja que crece se convierte en un mensaje silencioso que el cuerpo y la mente reciben todos los días. Incluso una planta pequeña puede cambiar la percepción completa de un espacio. El dorado, introducido con cuidado, también cumple una función clave. Un objeto simple, colocado cerca del lugar donde organizas cuentas o documentos importantes. Reintroduce la noción de honor y dignidad en la relación con el dinero. No se trata de lujo, sino de respeto. El respeto cambia la forma en que administras, negocias y recibes. El blanco puede usarse como respiro. Una cortina clara. Una manta. Una vela. Un punto de luz que rompa la continuidad del gris y permita al ojo descansar. El blanco no invade. Abre. Y cuando el espacio respira, la mente lo acompaña. Y el azul, aunque sea en una pequeña superficie, crea un punto de claridad, un lugar donde sentarte a pensar sin urgencia, donde las decisiones no se toman desde la presión. Y el rojo, en detalles mínimos, devuelve calor y presencia, no para agitar, sino para recordar que la vida merece ser vivida con intensidad. Además de los cambios visibles, la tradición judía insiste en algo fundamental. La transformación ocurre en 3 niveles al mismo tiempo: la mente, la palabra y la acción. Cambiar el entorno sin cambiar la narrativa interna deja el proceso incompleto. Por eso, cada ajuste físico debe ir acompañado de una declaración consciente. Aunque sea silenciosa, decir internamente que este espacio está en proceso de consagración cambia la relación con el lugar. Deja de ser un escenario pasivo y se convierte en un aliado. Ordenar,
Donar, limpiar, reorganizar documentos financieros son actos que refuerzan este movimiento. El gris rodeado de caos se vuelve opresivo. El mismo gris rodeado de vida, orden e intención pierde gran parte de su peso. La clave está en la constancia, no en la perfección. No necesitas transformar todo en un día. Necesitas comenzar. Cada pequeño gesto consciente abre espacio para el siguiente. Y cuando el entorno empieza a cambiar, incluso de forma sutil, la energía interna responde. La sensación de estancamiento comienza a aflojar, no porque el color haya desaparecido, sino porque ya no domina el mensaje del espacio. Además de los ajustes visibles y de los pequeños gestos cotidianos, la sabiduría judía propone una forma de integrar todo este conocimiento a través de un proceso breve, pero profundamente transformador, no como un ritual mágico, sino como una secuencia consciente que reordena la relación entre el espacio, la intención y la acción. 7 días. No por casualidad, sino porque el 7 representa un ciclo completo. Un movimiento que comienza y se cierra con sentido. El primer día está dedicado a liberar. Elige una habitación. No la más grande ni la más perfecta, sino aquella donde sientas más peso. Retira al menos 7 objetos que claramente ya no cumplen una función vital. Cosas rotas. Papeles viejos que arrastran recuerdos de deudas superadas. Ropa que carga memorias pesadas. Mientras lo haces, no te apresures. Observa qué aparece. Liberar espacio físico comienza a liberar espacio interno. El segundo día introduce la vida. Lleva verde a ese espacio. Una planta viva. Cuidada. Presente. No como adorno, sino como símbolo de continuidad. Al colocarla, reconoce internamente tu capacidad de crecer incluso después de la dificultad. No hace falta decir grandes palabras. Basta con la conciencia del gesto. El verde empieza a trabajar allí donde la energía estaba detenida. El tercer día honra el sustento. Incorpora un pequeño detalle dorado. Puede ser simple. Discreto. Colócalo con intención, cerca de un lugar vinculado al dinero, la cocina o los documentos importantes. Este acto reordena la relación con el valor y la dignidad. No se trata de atraer más, sino de respetar lo que ya circula. El respeto abre el flujo. El cuarto día despierta el fuego. Introduce un toque de rojo. Algo pequeño, pero significativo. Un objeto que te recuerde la fuerza de no rendirte. La pasión por la vida. La decisión de actuar cuando el miedo invita a quedarse quieta. El rojo no agita. Recuerda que la vida necesita presencia y coraje para avanzar. El quinto día crea un espacio de calma. Un rincón azul. No importa el tamaño. Importa la función. Un lugar donde sentarte sin prisa. Sin teléfono. Sin exigencias. Solo respirar y observar. Allí, las decisiones empiezan a ordenarse solas. La mente se aquieta y la ansiedad pierde dominio. Desde ese lugar, el flujo encuentra dirección. El sexto día trae el reinicio. Introduce blanco. Puede ser una vela, una tela, un objeto simple. El blanco no llena. Abre. Permite soltar lo que ya no sirve y preparar el terreno para algo nuevo. Este día es una pausa consciente. Un momento para reconocer que no todo tiene que resolverse ahora, que también es válido detenerse para recomenzar con mayor claridad. El séptimo día es silencio. Siéntate en ese espacio transformado. No hagas nada más. Observa cómo te sientes. No busques resultados visibles. Percibe la diferencia interna. La respiración, el cuerpo, la mente. Algo suele sentirse más liviano. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque el espacio ya no los sostiene con la misma fuerza. Este proceso no cambia la vida de forma instantánea, pero inicia un movimiento real. Reordena la energía del hogar y, con ella, la disposición interna. Lo importante no es cumplir cada paso a la perfección, sino atravesar el ciclo con presencia. Porque cuando la intención se sostiene durante 7 días, el entorno comienza a responder de manera distinta.
Muchos subestiman estos gestos porque son simples. Pero lo simple, cuando se repite con conciencia, transforma más que cualquier cambio abrupto. El hogar empieza a sentirse diferente. Y cuando el hogar cambia su lenguaje, la vida comienza a escuchar algo nuevo. Ahora que todo ha sido dicho, queda lo más importante: comprender la diferencia entre cambiar colores y transformar la energía. Muchas personas pintan una pared, compran un objeto nuevo, reorganizan un espacio y después de unas semanas sienten frustración porque nada cambió. No porque el conocimiento sea incorrecto, sino porque faltó el elemento esencial que convierte un gesto en transformación: la intención consciente, la kavaná, aquello que vuelve sagrado lo cotidiano. En la tradición judía, cuando se construye algo con propósito espiritual, siempre existe un momento de bendición hablada, no como formalidad, sino como activación. Sin esa palabra, sin esa conciencia, todo queda en el nivel de la forma. Con ella, el espacio se vuelve un canal. Por eso, más allá de los colores, lo que realmente transforma tu hogar es la forma en que decides habitarlo a partir de ahora. Existe un ritual sencillo que resume todo este camino y que puedes realizar este fin de semana. Sin importar tu religión ni tus creencias previas, solo necesitas 7 elementos y unos minutos de presencia real. Un vaso de agua limpia, un poco de sal, una vela blanca, una hoja en blanco, una pluma, una planta viva y 7 minutos de silencio sin interrupciones. Elige la habitación que sientas más importante. Enciende la vela y declara en voz baja que esta luz representa claridad y presencia en este espacio. Permanece 1 minuto en silencio, respirando. Luego disuelve un poco de sal en el agua y salpica suavemente las 4 esquinas de la habitación, reconociendo internamente que estás limpiando cargas del pasado. Después, escribe en el papel las 5 energías que deseas sostener en tu hogar: crecimiento, honor, fuego vital, paz y reinicio. Léelas despacio y guarda ese papel en un lugar especial. Sostén la planta con ambas manos y reconoce tu derecho a crecer. Colócala en un lugar visible. Finalmente, párate en el centro del espacio y declara con calma que tu casa es territorio de vida, no de estancamiento. Apaga la vela sin soplar y sal del lugar con la sensación de haber marcado un antes y un después. Durante los días siguientes, observa. No fuerces resultados. Observa cómo te sientes al entrar a tu casa, cómo tomas pequeñas decisiones, cómo cambia tu relación con el cansancio, con el dinero, con el silencio. La transformación real no siempre se ve primero. Se siente. La cábala enseña que el hogar es un reflejo del alma. Cuando ordenas uno, el otro responde. Cuando traes vida al espacio, traes vida al pecho. No estás cambiando decoración, estás cambiando la forma en que te relacionas con el mundo. Y ese cambio, sostenido en el tiempo, redefine lo que consideras posible. Si mientras escuchabas esto pensaste en un rincón específico de tu casa, o sentiste una mezcla de incomodidad y claridad, no es casual. A muchas personas les ocurre lo mismo cuando algo verdadero se vuelve visible. A veces surge el impulso de decir una sola palabra. Gris, cansancio. Ahora entiendo. Si algo de eso resonó en ti, deja que esa palabra salga. Nombrar también es una forma de liberar. Y si este espacio te ayudó a mirar tu hogar con otros ojos, este canal existe para seguir acompañando ese proceso. Aquí no se trata de promesas rápidas, sino de sabiduría antigua aplicada a la vida real. Si sientes que este contenido puede sostenerte en tu camino, permanecer es una decisión consciente. Recuerda siempre esto. Tu casa nunca está terminada. Se construye cada día con cada elección. Y cuando eliges que cada color, cada objeto y cada rincón hablen el lenguaje de la vida, y no del estancamiento, estás reescribiendo tu historia paso a paso, no desde la prisa, sino desde la conciencia.